Hoy es un día de aprender bastante de historia, bastante de la estructura de los nefitas, pero dentro de todas las cosas que vamos a aprender sobre la organización de las planchas hoy y mañana, también veremos lecciones valiosísimas en cuanto al pueblo del Señor y sus tratos con su Dios y las cosas que nosotros podemos implementar de aquello. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio Ven Sígueme, bienvenidos. Muy bien, directo a las escrituras. Aprovecho antes de empezar para pedir disculpas, he tenido problemas técnicos esta semana, ha sido complicado, hay algunos errores que se han ido en varios de los videos. En el tema de Omni decía Enos, perdón, el tema de Aarón decía Enos, y el día martes tuvimos un problema con el sonido, no sé por qué. Estoy tratando de solucionar todo para que tengan una buena experiencia en el aprendizaje. Dejemos todo eso de lado, vámonos a las escrituras, que es para lo que estamos aquí, y llegamos al libro de Omni. Como les decía en la introducción, hay bastante historia aquí y nos ayuda a comprender la estructura de cómo está organizado el libro de Mormón, pero también entender de los pueblos y de los personajes de los que se habla después, dónde empezó todo, cómo fue, cómo se hizo. Vamos a las escrituras, como les decía. Ahora, aquí en el 4 dice, ahora yo, Amarón, y uno dice, no, pues estamos en Omni. Si Omni escribe en los primeros versículos, dice que le fueron entregadas estas planchas de su padre con las mismas instrucciones que recibió el papá de su papá y su abuelo, y así venían de generación en generación el cuidado de los anales. Entonces Omni escribe primero, dice que fue un hombre de guerra, que él tomó la espada para defender a los nefitas, pero que no era un profeta. Ahí dice que los versículos dicen que era un hombre inicuo. Yo pienso que era un hombre normal, simplemente un buen hombre seguramente, pero no profeta. Entonces él dice, yo no sé, yo no he sido, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a leer. Y él entrega los anales a su hijo Amarón, el registro. Entonces, Amarón dice también que hubo mucha guerra, versículo 5. He aquí sucedió que habían pasado ya 320 años y la parte más inicua de los nefitas fue destruida. Histórico, pero también importante para nuestra vida. Los días anteriores de esta semana hemos hablado mucho sobre la naturaleza de los lamanitas y que ellos se entregaron a su criterio, emociones y se dejaron llevar. Hablamos de los nefitas y cómo ellos tenían que mantenerse bien rectitos o el Señor los dejaba. Y cuando el Señor los dejaba nomás, entonces los lamanitas venían y lo que leemos aquí. Entonces, la parte más inicua de los nefitas fue destruida, y eso lo vemos una y otra vez en el libro de Mormón, de hecho. Pero aplicándolo a nosotros, cuando no nos portamos bien, dejamos de tener la protección del Señor. Y hablamos ya ayer cuáles son los lamanitas de nuestra vida, o más bien los puse a pensar en cuáles serían, pero aquellas cosas de nuestra vida, tentaciones, problemas, dificultades, adversidades, que nos destruyen económica, emocional, espiritualmente, todos los aspectos de nuestra vida para Dios. Todas las cosas son espirituales. Esta es la consecuencia. Continuemos. Ahora, Amarón también entrega el registro. Dice por aquí, antes de cambiarnos, versículo 7. Por tanto, el Señor los visitó con grandes juicios, no obstante, preservó a los justos para que no perecieran y los libró de las manos de sus enemigos. Aquí vemos el otro lado de la moneda. No hay mucho que decir sobre esto, así que vamos a avanzar. Este personaje entrega a su hermano Kemis los registros. Kemis asimismo no escribe mucho. Lo entrega a su hijo Abinadom. Abinadom también escribe solo un poquito, algo de la historia, un par de versículos. Y entrega el registro a Amalequí. Ahora, Amalequí escribe también, y aquí es donde se pone interesante la historia. 12. He aquí, soy Amalequí, hijo de Abinadom. He aquí, os hablaré algo concerniente a Mosía, que fue hecho rey de la tierra de Zaraemla.
Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Interesante, no hemos escuchado antes hablar de este Mosías, pero sabemos que es famoso. Y empezamos a escuchar ya de la tierra de Zarahemla. Continuamente se nos va a hablar de eso en el libro de Mormón, pero recién vamos a entender de dónde sale. 13. Esto es una cosa muy similar entre varios pueblos. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado, y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios, y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla. Pensé que me había equivocado. Ok, entonces, este Mosías, vemos que los nefitas están en esta situación de que unos son destruidos, los otros son preservados, pero Mosías recibe el mandato de huir y se van y salen para el desierto, muy parecido al caso de los israelitas, muy parecido al caso de Ley y su familia, y muy parecido al caso de muchos otros que son conducidos por el Señor. Y no es así también con nuestra vida, que todos nosotros somos conducidos por el Señor, llamados a la aventura y a hacer lo que se nos pide para nuestro propio beneficio. Ahora, ellos fueron llevados por el poder de su brazo a través del desierto. A mí esto siempre me hace pensar en que cuando estamos en aflicción, es por el poder de Dios que nosotros somos conducidos a un mejor lugar, a una mejor situación. Entonces, cuando tenemos problemas, no estamos solos. Ahora, esta tierra de Zarahemla, ellos la descubren, pero no es que no había nadie allí. De hecho, habitaba ya un pueblo y ellos lo llamaban la tierra de Zarahemla. Y esta es la parte interesante. Vamos al versículos 14 y 15. Y descubrieron un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zarahemla, y también Zarahemla se regocijó en extremo, porque el Señor había enviado al pueblo de Mosías con las planchas de bronce que tenían los anales de los judíos. Breve pausa ahí. Otra vez vemos lo magnífico. El Señor conoce el fin desde el principio, entonces fue una gran bendición que ellos tuvieran este registro. 15. Aquí sucedió que Mosías descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Este es el mismo rey que gobernaba cuando Ley y su familia salen. Ahora Ley hace la advertencia: Jerusalén va a ser destruida. Y nadie le hace caso, excepto su familia, que lo acompaña en el desierto a cruzar las grandes aguas y todo esto. Pero no fueron los únicos que fueron liberados. Ahora, este rey Sedequías dice que fue llevado cautivo a Babilonia. Históricamente sabemos que todos sus hijos fueron muertos a su vista, que es una barbaridad, pero así es la historia del mundo. Todos menos uno. Este uno es el que sale a sí mismo, atraviesa las grandes aguas, llegan y se establecen aquí y forman este pueblo. Ahora, ahí no terminan las historias interesantes. El Señor los trajo hasta que se encuentran con Mosías, etcétera, etcétera. El versículo 17 explica que ellos habían también tenido guerras entre ellos, este pueblo solito. Y también se explica que ellos, por no tener registro, habían perdido por completo su idioma y no tenían la historia de sus padres, solamente de lo que sabían de memoria de la historia, porque no tenían registros. Y tengo marcado ahí, negaban la existencia de su creador. Al no tener escrituras, habían caído completamente en apostasía. Y esto me pone mucho a pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros de la iglesia de permanecer en la iglesia para cuidar a nuestras generaciones futuras. Tal vez ellos no van a perder el idioma, bueno, van a hablar diferente de nosotros, no hay nada que hacer con eso.
Pero mantener la cultura de la iglesia hace que se salven nuestras futuras generaciones. Ellos fueron grandemente bendecidos porque al encontrarse con Mosía y las escrituras, Zarahemla le pidió a ellos, les mandó que se les enseñe el idioma y pudieron conversar. Una cosa súper interesante, estamos bastante en historia, que sale de esto es que ambos pueblos se fusionan y Mosía se convierte en el nuevo rey, el rey de estos dos pueblos fusionados. Ahora, como les dije, se les enseñó el idioma, entonces ellos pudieron aprender el idioma y pudieron intercambiar historias y sale un asunto interesante. Zarahemla da de memoria, como les decía, un yo soy hijo de tal o de una genealogía de sus padres. Y también cuentan la historia de un tal Coriantumr. Y este Coriantumr dice que vivió con ellos, con el pueblo de Zarahemla, 9 lunas. No sé qué significa eso. Algún tiempo, un tiempito. Y dice que este hombre tenía una piedra y Mosía interpretó por el poder de Dios la piedra y la piedra contaba brevemente la historia de este pueblo al que pertenecía Coriantumr, que había sido completamente destruido y que no había sobrevivido nadie, pero contaba de que ellos salieron también del viejo mundo en la época en la que el Señor confundió el lenguaje cuando estaban construyendo la Torre de Babel, pretendiendo llegar al cielo. ¿Qué mandamientos ni qué nada pensaron? Inicuamente. Podemos llegar al cielo construyendo una torre. Para nosotros es mata de risa, pero imagínense, en la época de ellos estaban convencidos. Ahora, a mí me da más chiste porque lo mismo nos pasa ahora. Hay cosas que con el Evangelio podemos entender claramente, pero la gente del mundo tergiversa las cosas. O sea, me estoy yendo por otro lado. La cuestión es que este Coriantumr y los hombres, él vivió con ellos, pero obviamente no hablaban el mismo idioma. Y tenía esta piedra que contaba la historia de su pueblo brevemente, pero nadie podía entenderlo hasta que Mosía lo tradujo. Ahora, 23 dice, he aquí yo Amalequí nací en los días de Mosía y he vivido hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en su lugar. Benjamín, ¿se acuerdan del rey Benjamín? Vamos a ir a muchas historias chéveres de aquí en adelante. Estamos a puntito de pasar a otras cosas interesantes. Y bueno, se habla de guerras otra vez. Guerras y más cosas. Versículo 26. Ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, así como vive el Señor, seréis salvos. Como les decía, dentro de toda esta historia, y hay bastante historia, hay momentos como este, finalmente son escrituras sagradas. Esto es un bonito resumen de lo que hemos hablado durante esta semana. ¿Cuál es el propósito de todo esto, finalmente, a llegarnos a Dios? Y aquí se nos ofrecen algunas ayudas. Dice, ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda y continuad ayunando y orando. Esto resume de cierta manera todo lo que hemos hablado esta semana, el perseverar hasta el fin. Pero hay algo más. No, eso era lo último. Y sí, ok. Entonces tenemos estas últimas lecciones que ellos dan. Y una buena cosa que podemos hacer con la familia, después de contar toda esta historia y llegar a esta conclusión, después de muchas guerras, viajes, destrucción completa de ciertos pueblos, fusión de otros pueblos, separación de otros pueblos, y venir a este momento en el que el rey Benjamín reina. Y pronto vamos a hablar más sobre el rey Benjamín, se vienen lecciones interesantes. Preguntas que podemos hacer en la familia. ¿Qué significa ofrecer nuestras almas enteras como ofrenda? ¿Por qué se hace énfasis en continuar ayunando y orando? ¿Qué significan estas cosas?
Empieza inclusive diciendo, venid a Él. ¿Qué es para nosotros ir a Cristo? A través de las lecciones que hemos aprendido, entendemos que venir a Cristo en parte es someternos, así como Él se sometió al Padre, someternos nosotros a las condiciones del arrepentimiento para hacernos en su expiación fe, arrepentimiento, hacer convenios, perseverar hasta el fin. Ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda. ¿Qué significa eso? Otra vez, pregunta para ustedes, pregunta para los miembros de la familia. Yo entiendo esto como dedicar mi vida a seguirle, a escuchar su voz y a guardar sus mandamientos. Y esto de continuar ayunando y orando para mí tiene íntima relación con el guardar el día de reposo, que era algo que conversamos ayer. ¿Y por qué razón? Porque para mí yo relaciono el ayuno con el domingo de ayuno y testimonio. Entonces, un ayuno para mí real es estando allí, no necesariamente saliendo al púlpito, aunque eso es algo bueno, pero siendo partícipe de todas estas cosas. Y bueno, orar tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, porque es como conversar con Él. Y estamos orando de rodillas, que fue algo que hablamos el domingo o el lunes, creo. Todas estas lecciones para llegar hasta aquí. Me ha gustado muchísimo esta parte y no se pueden perder mañana Palabras de Mormón, porque así como hemos hablado de historia, mañana vamos a conversar de la estructura entera del libro de Mormón, cómo está armado, qué parte va en dónde, qué mismo son las planchas mayores, las planchas menores, en qué momento, quién hace qué. Y vamos a tener algo muy bonito. Conmigo por hoy es suficiente, mis queridos hermanos y hermanas. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos mañana. Chao. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente. Si fue de beneficio para ti, compártelo con alguien más. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio.